Y estamos en contacto con Rubén Ruiz, que es secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, obviamente, para hablar de la situación actual, del paro de mañana. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien, bueno, con mucha expectativa. Un balance, si querés, de la situación actual. ¿Es mucho pedir? No, Es un montón lo tampoco, que está pasando. tampoco es tan complicado. Ujú. Digo, desde que asumió el nuevo gobierno hasta hoy, las noticias son bastante claras y el rumbo es bastante claro. Por lo tanto, el movimiento popular tiene que tener la misma claridad para poder enfrentarse a la quita de derechos. Así que me parece que festejar, por ejemplo, que en diciembre hubo un 25,5 de inflación, es una vergüenza. Y supongo que si bajara la inflación un poquito en enero sería porque la mayoría de los argentinos ya no pueden comprar lo que compraban en diciembre, y así de seguido. Entonces, me parece que el paro de mañana y la movilización de mañana está totalmente justificada en el sentido de que nos obligaron a hacer un paro y movilización en enero, que no es una cosa tan común, digamos, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que en tan poco tiempo de gobierno? Bueno, los avances públicos que ha hecho este gobierno contra los trabajadores en particular, muy pocas veces se ha visto. Entonces, me parece que si no hubiera ninguna respuesta, la mayoría diría, al final no hacen nada. ¿Y ahora qué hacemos? Somos demasiado apresurados. Entonces, creo que hay una necesidad de unirse en perspectiva, no solo por este 24 de enero, sino en perspectiva. Sabemos que venimos de años de mucha frustración, eso también hay que tenerlo en el haber nuestro, porque no llegamos a esta situación por casualidad, por lo tanto hay que dar un salto de calidad y hay que proponer cosas posibles, pero que rompan un poco el molde de lo que está pasando en Argentina. No hay posibilidades de seguir viviendo con salario de 250.000 pesos y que te digan además que vos sos parte de la casta, porque en definitiva lo que está diciendo este gobierno es que la casta somos los trabajadores, los que menos ganan, e inclusive los trabajadores que mejor salario tenemos, ahora vuelven a aplicar o querer aplicar el impuesto a la ganancia. Entonces, cuando uno ve todas las medidas que se toman, no hay nada a favor de los trabajadores y de los más pobres, ni una sola. Esto amerita claramente a que convoquemos a esta movilización y que creemos que va a ser muy grande el día de mañana. Sí, la verdad que sí, es un gobierno que, al igual que el de Macri, también asumió mintiendo, porque no está cumpliendo gran parte también de lo que dijo, aunque si lo cumpliera, terrible, ¿no? Lo de la dolarización también es terrible. Pero esto de lo del impuesto, quitarlo es también un gran golpe, justo también para Milei, ¿no? Con la libertad más y con todo lo que supuestamente significa, implica y vendrían a hacer. Bueno, por eso, no olvidemos que Milei cuando fue diputado votó a favor de la eliminación de la cuarta categoría. Ahora que es presidente quiere ponerlo de nuevo y le echa la culpa a los gobernadores, Sí. que obviamente supongo yo que defenderán sus intereses, todo lo que vos quieras, pero también a los gobernadores hay que decirle que los intereses son de los trabajadores también, no solo de quien gobierna una provincia. Entonces, buscar siempre en el mismo lugar para sacarle a la misma gente es un contrasentido. Esto me parece que va a complicar el panorama, inclusive a partir de marzo, cuando la mayoría de los trabajadores argentinos tengan que mandar sus pibes al colegio, ahí se va a ver otro golpe, y si en febrero efectivamente se aplican los aumentos tarifarios y en marzo o abril se sacan los subsidios, además del aumento tarifario, me parece que va a ser una situación mucho más complicada. Pero también nosotros desde el sindicalismo, desde el movimiento popular en general, tenemos que pensar en situaciones, en soluciones que hasta ahora no pensamos, porque para los mismos problemas, las mismas soluciones no van a funcionar. Esto no es la primera vez que nos pasa. Y además hay un tema, yo quiero ser claro en esto. Es cierto que Milei dijo muchas de las cosas
que iba a ser y la gente, el 56% de la gente lo votó. Pero también es cierto que fue modificando en el camino su discurso, que ni bien asumió, se reunió alrededor de él, tiene la peor casta, inclusive de la época de Menem, funcionario del menemismo. O sea, no puede decir que está en contra de la casta. Y lo que sí debería ser sincero es que él considera que los millones de trabajadores somos los que tenemos que pagar los platos rotos de esta crisis económica. No lo va a decir y va a seguir insistiendo en que el libre mercado va a resolver todo. Pero después negocia con los que él dijo que eran la casta y pone de ministro, secretario y subsecretario a la casta. Entonces, en esto tenemos que ser claros, no hay que engañarse. Uno puede estar muy enojado con el gobierno anterior, pero lo que no puede hacer es engañarse con el nuevo gobierno, porque si no la frustración va a ser mayor todavía. Y yo no sé cómo lo verán ustedes, pero yo sí hago algunas compras, voy al supermercado, voy al chino, voy a la verdulería, y se siente que la propia gente que votó a Milei está tratando de entender qué es lo que está pasando, porque no es esto lo que esperaba. Por supuesto, en un país como este, el que vota a los 2 meses no te dice nunca que se equivocó o que, bueno, al final no era como él pensaba. Pero me parece que va a ser un proceso rápido de concientización, no porque uno esté a favor o en contra, sino porque la propia realidad en el bolsillo te lo va a demostrar, y en ese juego democrático, los trabajadores formalizados tenemos una responsabilidad enorme, porque somos los que cobramos a fin de mes, lo que tenemos obra social, lo que tenemos aporte jubilatorio, los que tenemos paritaria. Nosotros somos los mayores responsables de que esta situación cambie, y por eso me parece acertado que demos la cara mañana a partir de las 12 en la Plaza Congreso y en todas las plazas de las capitales de provincia o ciudades grandes que podamos. Rubén, ¿qué tal? Acá Marcos Maldonado te saluda. Te consulto puntualmente, bueno, ustedes son uno de los sindicatos que promovieron y son parte de la mesa El Salario No es Ganancia, que tuvieron varias reuniones con diputados, diputadas, para que se termine avanzando con este proyecto de eliminar la cuarta categoría. ¿Cómo afecta nuevamente el poder adquisitivo de estos trabajadores la restitución de este impuesto, si es que se aprueba el proyecto que envió ahora Milei al Congreso Nacional, y a cuántos trabajadores volverían a pagar este impuesto a las ganancias, si tienen un cálculo aproximado? Mira, en promedio volvemos a cobrar 25% menos del salario. Algunos 30, otros 20, otros 15, otros 35, pero en promedio el 25% menos del salario. Es un zarpazo. El gobierno sostiene, y algunos gobernadores, que es una manera de recaudar más. Y eso es mentira. Porque los trabajadores que tuvimos un 25% de aumento promedio por no pagar impuesto a la ganancia, lo gastamos todos acá. No es cierto eso. La primera medida es que el 21% volvió por IVA de todo lo que compramos. No es verdad que hay un cálculo falso, un cálculo económico falso, que lo único que pretende es disciplinamiento social. Por ejemplo, un trabajador que hace guardia durante todo el año y trabaja 32 días más por año, por eso le pagan un plus. Eso no es ganancia. El compañero que está en la Puna o en la Antártida, o que tiene trabajo submarino en las costas argentinas, o que está a 3.000 metros de altura trabajando, y trabajando fundamentalmente en los servicios públicos, que es lo que le da viabilidad a la vida cotidiana. Esos trabajadores cobran pluses salariales por esa especialidad, no porque tengan ganancia. Inclusive, los que mejor ganan en este país bancan una cantidad de cosas familiares que no la estamos contando todos los días por todos lados. Pero si vos tenés un familiar que gana un poco más que el otro, a ese le vas a ir a pedir una ayuda, porque a otro no se lo podés pedir. Y nos pasa todos los días con todos los compañeros. Cuando vos hurgás un poco en la vida familiar de ese compañero que afortunadamente desde octubre no pagaba ganancia, tuvo un alivio y tuvo una parte de la familia que se le estaba cayendo, que fue
a pedirle una ayuda, ¿no es? O los compañeros de las provincias que mandan sus hijos a las universidades de las capitales de provincia. Todo eso pasa con un compañero que no paga impuesto a la ganancia. Lo recicla en la economía formal, no en la economía informal, porque lo otro que no se dice es que los trabajadores que pagamos impuesto a la ganancia estamos absolutamente controlados. No hay casi gasto que podamos hacer sin tener un respaldo fiscal, porque nos tienen absolutamente controlados. Si vuelven a pagar impuesto a la ganancia, va a haber más de 1 millón de trabajadores que volvamos a pagar ese impuesto. Y vamos a reaccionar como reaccionamos con el gobierno anterior, porque tampoco es verdad que nosotros no le reclamamos al gobierno anterior. Nosotros formamos una mesa sindical de 60 gremios que le reclamó al gobierno anterior y al anterior también, y al de Cristina también, y a este se lo vamos a reclamar también, porque es una falsedad de que el salario es ganancia. Entonces, nos parece un poco vergonzoso que diputados que votaron a favor en octubre ahora digan que no pueden, que no saben, que están viendo. Bueno, el propio Milei, cuando fue diputado, votó con las 2 manos, porque él dijo que era un impuesto injusto. Ahora, no sé qué habrá pasado, que piensa diferente, pero nosotros vamos a dar pelea para que el impuesto a la ganancia no vuelva. Respecto a mañana, Rubén, hay varias amenazas por parte del Ministerio de Seguridad a nivel nacional de hacer aplicar el protocolo, bueno, antipiquetes, anticortes. Obviamente por la cantidad de gente entendemos que va a haber cortes de calle indefectiblemente. ¿Cómo se preparan para eso? Porque quizás cambió un poco la época en ir a una marcha a Plaza de Mayo, a Congreso, con un clima, no sé si festivo, pero por lo menos más de tranquilidad. Ahora hay que tener mayores resguardos de las organizaciones populares. Nosotros tenemos que tomar todos los cuidados necesarios porque hay una provocación manifiesta. Ahora, yo me pregunto, si van 200, 300.000 personas, ¿en qué vereda la metés? No existe. Nosotros creo que tenemos que derrotar esta idea de que cuando el pueblo se manifiesta, lo tiene que hacer como si estuviera, no sé, en Suiza. Porque en Suiza no hay manifestaciones de 200 a 300.000 personas. Pero en Argentina sí. Y es parte de nuestra historia popular. Nosotros no es que vamos de a 15. Acá hay un reclamo generalizado porque mandaron un DNU de 330 artículos y una ley ómnibus de 600 y pico de artículos que además en su último artículo mete el DNU por las dudas. Porque como no le está yendo bien en ningún lado, como el rechazo es manifiesto, buscan diferentes artilugios para ponerlo de cualquier manera. Entonces, ante eso, si hay cientos de miles de trabajadores, ¿cómo hacen esos cientos de miles de trabajadores para estar en 200 metros cuadrados? No existe, es una provocación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser firmes, vamos a ocupar las calles, que no le quepa ninguna duda. Creo que hay un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si no estoy mal informado, sí, hay. De ocupar la Avenida de Mayo y evitar ocupar otras avenidas. Eso puede ser razonable, digamos, y ocuparemos la Plaza del Congreso. Por supuesto, no hay que ir solo. Nosotros recomendamos que ningún trabajador vaya solo, que vaya con su organización sindical o con sus compañeros de trabajo y con sus compañeros de la facultad, porque acá no van a venir solo trabajadores, acá van a venir miles y miles de integrantes de la sociedad argentina. Ayer o anteayer salió un manifiesto de los músicos y artistas que está firmado por cerca de 20.000 artistas en Argentina, que son trabajadores de la cultura, pero que además tienen un componente particular y que van a venir también. Yo te hago una pregunta. ¿A León Gieco, porque ocupe la calle, lo vas a cagar a palo? Es ridículo. Claro. Se te va a armar un quilombo más grande todavía. Entonces, y yo creo que hay que tener firmeza
en el espacio público. Porque si no, el espacio público lo determina solamente quien gobierna. Y eso, la verdad, está mal por un lado, pero además es antidemocrático. Una cosa es que 20 personas corten una avenida. Podemos discutir. Otra cosa es que 300.000 personas corten una avenida. No hay discusión. Y nosotros pretendemos, pacíficamente, y sabemos que va a haber provocaciones, y sabemos que la policía y las fuerzas de seguridad están preparadas para provocar mañana, de evitar cualquier provocación. Por eso, digo, me parece muy importante no ir solo, ir acompañado y saber quién tenés al lado. Porque eso, en manifestaciones grandes también es muy importante saber quién tiene uno al lado. Bien, bueno, súper claro. Gracias por el ratito, por esta charla. Nos vemos mañana. Y de aquí en adelante, porque bueno, sin lugar a dudas este es un plan de lucha, que mañana es un momento particular, pero esto continúa. Por supuesto, mañana nosotros trataremos, además de nuestro reclamo, de que sea una fiesta popular, porque las manifestaciones en Argentina son fiestas populares, aunque vayamos con alguna bronca, con mucho dolor, con algunas heridas, reencontrarse y encontrarse con miles de compañeros siempre es una fiesta, y es parte de la identidad de los trabajadores de la Argentina. Eso no van a lograr que deje de serlo. Vamos a seguir teniendo esta identidad, gobierne quien gobierna. Así que los agradecidos somos nosotros por estos minutos que nos dieron. No, por favor, abrazo. Abrazo. Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines.